Buenos. Vamos a comenzar con el análisis de la fisiología del aparato digestivo. En esta oportunidad les voy a dar una integración de los procesos fisiológicos que ocurren desde la boca hasta el ano. Cuando nosotros analizamos la fisiología digestiva, hay 5 procesos claves que tenemos que analizar órgano por órgano, que son la secreción, la digestión, la absorción, la motilidad y la regulación. A ver, cuando vos te incorporás los alimentos a la boca, lo primero que ocurre es que la boca se te llena de agua la boca, es decir, se vierte en secreción, en este caso la secreción salival hacia la luz del órgano. En estas secreciones suelen existir enzimas digestivas, que van a comenzar o que van a desarrollar la digestión de los glúcidos, los lípidos y las proteínas, que son los nutrientes, los macronutrientes energéticos presentes en la alimentación humana, y que generalmente cuando uno los ingiere en forma de polisacáridos, proteínas, triacilglicéridos, es decir, estructuras complejas, polímeros que no pueden ser absorbidos. Entonces, en el primer tiempo del metabolismo deben ser digeridos por enzimas gastrointestinales que lo van a descomponer en partículas más pequeñas para que se puedan absorber. Entonces, las enzimas para la digestión de los glúcidos, lípidos y proteínas están presentes en las secreciones digestivas. Entonces, como les dije, estas enzimas presentes en las secreciones producirán la digestión, la descomposición de los alimentos ingeridos en forma de partículas no digeribles, partículas grandes no digeribles, en partículas más pequeñas, unidades más pequeñas que se puedan absorber, tales como los monosacáridos, los ácidos grasos, el glicerol o los aminoácidos. Bien, una vez que se completó el proceso digestivo, se producirá la absorción. La absorción se va dando para distintos nutrientes en distintos sectores del aparato digestivo con mayor preponderancia. Y todo este proceso de secreción, digestión y absorción está favorecido por la motilidad gastrointestinal, porque para que, por ejemplo, el bolo alimenticio pase de la boca a la faringe, de la faringe al esófago, del esófago al estómago, distintos procesos fisiológicos de motilidad, donde están involucrados los músculos estriados esqueléticos y músculos lisos, en este caso de la cavidad bucal, de la faringe o del esófago, garantizarán el pasaje de los alimentos, del bolo alimenticio en este caso, en sentido oral a voral, o sea, desde la boca hasta el ano, ¿no es cierto? A través de los procesos de motilidad en la cavidad bucal, de motilidad faringe, de motilidad esofágica, de motilidad gástrica y de motilidad intestinal. Bien, todo esto está regulado, ¿sí? Tanto la secreción como la motilidad están regulados por factores nerviosos y por factores humorales. Entre los factores nerviosos tenemos factores nerviosos extrínsecos, el sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático que inervan el aparato digestivo. Como factores nerviosos intrínsecos tengo las neuronas no adrenérgicas, no colinérgicas, excitadoras e inhibidoras y las colinérgicas del aparato de los plexos intrínsecos de Meiner y de Auerbach del tubo digestivo. Y entre los factores humorales tengo hormonas circulantes por la sangre u hormonas segregadas localmente por células del sistema APUD que abundan desde el estómago hacia el intestino. Entonces, los procesos de secreción, digestión, absorción, motilidad y regulación son los 5 procesos básicos de la fisiología digestiva que deben ser analizados órgano por órgano. Comencemos, obviamente, por la cavidad bucal, que es el sector por donde incorporamos los alimentos al aparato digestivo, ¿no? Cuando nosotros incorporamos alimentos al aparato digestivo, o antes incluso de incorporarlos, se le suele llenar la boca de agua. Recuerden el problema de la OP4, que el chico siente olor a carne asada, creo que es, y entonces se le llena la boca de agua, además de hacerle ruido al estómago. Bien, entonces, quiere decir que distintos estímulos que se consideran estímulos hedonistas, que son aquellos estímulos vinculados al placer, que puede ser la visión de un alimento que está bien preparado, que es agradable, digamos, visualmente, el olfato, o sea, oler un alimento con un olor agradable, o un olor que te recuerde algo que vos hayas probado y que te haya gustado, o simplemente pensar en un alimento, a determinada hora del día, pensar en que te vas a comer una hamburguesa con papa frita, aunque no la hayas visto ni olido a dicha hamburguesa, que ni siquiera esté presente en el mismo lugar donde vos estás, pero simplemente lo está en tu imaginación. Todos estos estímulos que están vinculados al placer y que se llaman hedonistas, ya estimulan la secreción de saliva, ¿sí? Y se te llena de agua la boca. Cuando vos tenés la disponibilidad de la ingesta, o sea,
disponés del alimento para ser ingerido, lo ingerís, lo pones en la cavidad bucal y en la cavidad bucal otro de los estímulos hedonistas, que es el gusto del alimento, el tacto del alimento al paladar, lo que se llama la palatabilidad del alimento, siguen estimulando, si son agradables, estos mecanismos secretorios que producen la secreción de saliva en la cavidad bucal. Entonces, en la cavidad bucal, con respecto a la secreción, lo que tenemos que analizar es la secreción de la saliva. La saliva es una secreción cuyo origen está en las glándulas salivales menores y mayores. Las menores son las labiales, las linguales, las palatinas, las yugales, mientras que las mayores son la submaxilar, la sublingual y la parátida. Estas glándulas producen una secreción, que es la saliva, que es una secreción acuosa de un 99% de agua y un 1% de solutos, entre los cuales tenés más o menos la mitad de solutos inorgánicos y la mitad de solutos orgánicos, vos de cada secreción tenés que saber el origen, el volumen diario, el pH y los componentes y la función. Esas serían las 5 cosas básicas. Después, por supuesto, después en la parte específica de cada una de las secreciones vamos a hablar del mecanismo de secreción, que eso es lo más complejo. Pero bueno, básicamente, en cuanto a la saliva, el origen son las glándulas salivales, mayores y menores. El volumen es de más o menos 2 litros a 2 litros y medio, perdón, de 1 litro a 1 litro y medio por día. El pH es aproximadamente neutro, alrededor del 7, porque es el pH óptimo para la acción de las enzimas de la saliva, como la amilasa o la lipasa. Con respecto a la composición, bueno, tiene obviamente agua, un 99%, tiene solutos. Entre los solutos inorgánicos tenemos cationes y aniones. Hay dos tipos de saliva, la saliva primaria y la saliva secundaria. La saliva primaria es acinar, producida por el acino. Esta saliva tiene como principal catión el sodio y como principal anión el cloro. O sea que tiene cloruro de sodio, que es la sal. Por ende, es una saliva que tiene la misma concentración de cloruro de sodio que en la sangre, por eso se dice que es isotónica, y por ende es salada, porque tiene sal, cloruro de sodio. La saliva no puede ser salada, porque una de las funciones de la saliva es estimular el gusto. Entonces, si la saliva fuese salada, todo lo que nosotros todos los alimentos que podríamos ingerir, los sentiríamos salados, o sea, tendrían un gusto salado. Entonces, al pasar por los ductos, por los conductos de las glándulas salivales, el sodio es intercambiado por potasio, primero por hidrógeno, luego por potasio, el cloro por bicarbonato, y así se genera la saliva secundaria, cuyo principal catión no es sodio, es potasio, y cuyo principal anión no es cloro, es bicarbonato. Entonces, esta saliva es hipotónica, tiene menor concentración de cloruro de sodio que el plasma y es insípida, ¿sí? Luego esta saliva, que es una saliva parcial, producida por una glándula, en la cavidad bucal se mezcla con restos de alimentos, con células descamadas, con secreciones de la propia cavidad bucal, y todo esto forma la saliva total, ¿sí? Que es la saliva que se toma desde la cavidad bucal. Bien, eso en cuanto a la composición iónica. Con respecto a la composición en sustancias orgánicas, la saliva es rica en enzimas, tales como la lisosima, que es un factor antibacteriano, la amilasa, alfa-amilasa atialina o alfa-amilasa salival, que es una enzima que degrada las uniones alfa 1,4, por ejemplo, del almidón, que es el principal glúcido de la alimentación humana de un adulto. Tiene lipasa, que se llama lipasa lingual generalmente, producida por las glándulas linguales, que comienza la digestión de los glúceos y de los lípidos. No es tan importante la digestión de proteínas, en la cavidad bucal, ahora vamos a digestión, pero los glúceos sí, y los lípidos, por ejemplo, en el lactante también. Bueno, otros componentes orgánicos que tiene la saliva son las inmunoglobulinas como la inmunoglobulina A secretoria, que tiene una función inmunitaria, etc. Entonces, origen, glándulas salivales, cantidad alrededor de 1 litro, 1 litro y medio por día, pH alrededor de 7, o sea, neutro, composición 99% de agua, 1% de solutos. Entre los solutos tenemos inorgánicos, el principal catión es el potasio, el principal anión es el bicarbonato, también tenés flúor, yodo, calcio y otros iones. Y entre los solutos orgánicos de importancia tenemos enzimas como la amilasa, como la lipasa, la lisosima y factores inmunológicos como por ejemplo la inmunoglobulina A y G. Bien, eso en cuanto a la composición. En cuanto a las funciones, la saliva favorece la articulación de la palabra, la saliva disuelve las partículas gustativas para que podamos sentir el gusto, la saliva lubrica el bolo alimenticio para que se pueda tragar mejor o se forme el bolo alimenticio, la saliva tiene componentes que digieren a los glúceos, que digieren a los lípidos, sirve para la termorregulación en algunos animales que no tienen glándulas sudoríparas o que no las tienen tan desarrolladas como los humanos, como por ejemplo los perros, el jadeo,
con la boca abierta y con la lengua para afuera, permite, a través del agua de la saliva, eliminar agua del cuerpo y con eso termorregular. Bueno, tiene múltiples funciones. Bien, esa es la secreción de la cavidad bucal. Con respecto a la digestión, en la cavidad bucal se inicia la digestión de glúcidos, como decíamos antes, por la tialina o alfa-amilasa salival, que degrada las uniones alfa-1 y 4 del almidón, y en los lactantes, donde es más importante, se iniciaría la digestión de los lípidos por la lipasa lingual. En los adultos, la digestión de los lípidos comienza prácticamente en el intestino porque la enzima más importante es la lipasa pancreática. Con respecto a la absorción, en cavidad bucal no hay absorción significativa, porque recuerden que para que una sustancia se absorba, el epitelio tiene que ser simple. Y epitelios simples comienzan en el estómago, de estómago para abajo. Cavidad bucal, orofaringe y esófago no tienen epitelios simples, tienen epitelios estratificados. Y los epitelios estratificados no son aptos para la absorción, por ende, no hay absorción significativa de nutrientes en la cavidad bucal. Con respecto a la motilidad en la cavidad bucal, hay dos cosas que ocurren, dos procesos de la motilidad que ocurren en la cavidad bucal, que son la masticación y la deglución. La masticación es un acto de inicio y terminación voluntaria, pero con una serie de movimientos involuntarios asociados, reflejos, que está controlado por centros encefálicos, que está dado por los músculos masticatorios, que son músculos estriados esqueléticos, maceteros, peristafilinos, etc. También para masticar, eso para mover la mandíbula y triturar, cortar, macerar el alimento, pero además la lengua va llevando el alimento a los distintos sectores mientras vos se va produciendo la masticación, así que los músculos linguales, que también son estriados esqueléticos, también son relevantes para este proceso de la masticación. Como los músculos masticatorios están inervados por el trigémino, mientras que los músculos linguales por el hipogloso, el sistema nervioso extrínseco, en este caso, a través del quinto par craneal y del duodécimo par craneal, son fundamentales en el control de la masticación. ¿Para qué sirve la masticación? Bueno, la masticación va degradando el alimento, lo va reduciendo a partículas más digeribles y más deglutibles, rompe la capa de celulosa de los granos vegetales para que se pueda liberar el almidón y se pueda digerir. Y también, a través de la masticación, lo que hacemos es mezclar la saliva con los alimentos y así formar el bolo alimenticio. El segundo fenómeno de motilidad en la cavidad bucal es la deglución. La deglución tiene tres tiempos: un tiempo oral, un tiempo faríngeo y un tiempo esofágico. El tiempo oral es el único voluntario. Vos tragás voluntariamente, pero una vez que el alimento pasó a la faringe y de ahí al esófago no se puede detener la deglución. Es un acto involuntario. Está también controlado por centro nervioso, por el centro de la deglución. Los músculos que intervienen acá son músculos de la cavidad bucal, de la faringe, del esófago, músculos estriados esqueléticos, por lo menos hasta el tercio medio del esófago, que están controlados por el noveno par craneal, como el glosofaringio, el décimo par craneal, como el vago, el trigémino, el hipogloso. ¿Estamos? Bueno, muy bien. Con respecto a la regulación, los procesos de la fisiología bucal pueden ser en parte controlados por el sistema nervioso somático. Decíamos que, por ejemplo, el acto de masticar empieza y termina siendo voluntario y que el acto de tragar, el primer tiempo de la deglución, también lo es. Este sistema nervioso somático es conducido por el quinto par, el duodécimo par, etc. Pero también participa el sistema nervioso autónomo, donde, por ejemplo, para la secreción salival es muy importante la inervación autonómica de las glándulas salivares, para las cuales el sistema nervioso autónomo parasimpático te aumenta el flujo salival, aumenta la cantidad de saliva que generás, mientras que el sistema nervioso simpático, por lo general, al producir una vasoconstricción en los vasos de los cuales se obtiene el agua para la saliva, reduce el flujo salival. Por eso las personas, cuando están nerviosas, estresadas, con las catecolaminas elevadas, con una descarga simpática elevada, suelen tener la boca seca. Piensen en los oradores, las personas que tienen que hablar frente a un auditorio, que siempre tienen el vasito de agua. No es porque se vayan a deshidratar mientras están orando, mientras están orando no en el sentido de rezar, sino mientras están dando, por ejemplo, una clase. Sino porque si están nerviosos y la descarga de catecolaminas es elevada, esto reduce el flujo salival, y como la saliva entre sus funciones tiene favorecer la articulación de la palabra, estas personas que encima tienen que hablar frente a un auditorio lleno de personas necesitan tener la boca con saliva para que se les pueda articular la palabra. Cuando tienen la boca seca, articulan mal la palabra, y cuando esto ocurre los pone más nerviosos, generándose un círculo vicioso que les descarga más catecolamina. Por eso tienen su vasito de agua.
En resumen, los procesos de secreción en la cavidad bucal son de saliva, el proceso de digestión es de glúceos y lípidos por la amilasa y por la lipasa, no hay absorción, la motilidad es la masticación y el primer tiempo la deglución, y la regulación es nerviosa, extrínseca, por el sistema nervioso somático y por el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. Esto es en cavidad bucal. Bueno, con respecto a la faringe, en la faringe los 5 procesos se dan de la siguiente manera. Con respecto a la secreción, no hay glándulas de importancia en faringe que aporten ninguna secreción significativa. Son glándulas locales, mucosas, asinos mucosos y serosos que aportan algo de moco y algo de líquido acuoso a la secreción, al bolo alimenticio, no mucho más. Con respecto a la digestión, prosigue en el bolo alimenticio la digestión que se inició de glúceos y lípidos en la cavidad bucal. Con respecto a la absorción, no hay, porque el epitelio es estratificado como en la boca. Con respecto a la motilidad, acá se da el segundo tiempo de la deglución, que es bastante complejo, porque durante este segundo tiempo de la deglución, que es el tiempo faringio, que es involuntario, vos no solo tenés que conseguir que el bolo alimenticio pase de la faringe al esófago, sino que además tenés que cerrar, entre comillas, las vías aéreas, impermeabilizar mientras deglutís las vías aéreas para que el bolo alimenticio o restos de comida no vayan hacia el aparato respiratorio, lo que provocaría la obstrucción de las vías aéreas, y esto es incompatible con la vida. Entonces, es un tiempo perfectamente regulado por el centro de la deglución, donde se produce la elevación de la laringe sobre la glotis, para que la glotis cierre el orificio laringio, la contracción de los músculos constrictores de la faringe para que el bolo alimenticio pase al esófago, y para que esto se consiga se tiene que relajar el esfínter esofágico superior. Este tiempo, que no dura más de un segundo, es el tiempo faringio de la deglución y es un tiempo involuntario. Pues lo vamos a ver en particular o en profundidad cuando analicemos motilidad gastrointestinal. Bien, finalmente, con respecto a la regulación, decíamos que el tiempo es involuntario, así que acá participa el sistema nervioso autónomo. Para la regulación de la faringe y de la laringe tenemos para la faringe el glosofaringio, el noveno par craneal para la inervación de sus músculos, y para la laringe fundamentalmente el neumogástrico, el 10º par craneal que inerva los músculos laringios para conseguir, digamos, que el bolo alimenticio vaya de la faringe al esófago y no vaya a las vías aéreas, lo cual sería peligroso porque podría producir una obstrucción de las vías aéreas. Bueno, una broncoaspiración, no me salía la palabra. Bueno, muy bien, este es el tiempo faringio. Bueno, con respecto al esófago ahora, en el esófago los 5 tiempos claves de la fisiología son los siguientes. Con respecto a la secreción, se incorporan secreciones esofágicas. El esófago tiene glándulas tanto en el corion como en la submucosa. Las glándulas submucosas se encuentran obviamente en la submucosa, su adenómero está en la submucosa, predominan en el tercio superior, mientras que las glándulas del corion se llaman glándulas cardiales y predominan en el tercio inferior, cerca del cardias del estómago. Bueno, estas glándulas segregan fundamentalmente moco para seguir lubricando el bolo alimenticio, para que el bolo se desplace, se deslice adecuadamente dentro del esófago, a lo largo del esófago. Bueno, es una secreción poco abundante, lubricante, no tiene enzimas o ningún factor digestivo significativo. Con respecto a la digestión, prosigue en el bolo alimenticio la digestión comenzada en la boca de glúceos por la amilasa salival o de lípidos por la lipasa lingual. Con respecto a la absorción, es nula porque el epitelio del esófago sigue siendo estratificado plano. Con respecto a la motilidad, se da el tercer tiempo de la deglución, que se llama también peristaltismo esofágico. El esófago, chicos, tiene 2 zonas de alta presión, que son el esfínter esofágico superior, en el límite entre el esófago y la faringe, y el esfínter esofágico inferior en el límite entre el esófago y el estómago. Durante el peristaltismo se tendrá que contraer en forma anular la musculatura de la capa muscular externa, con contracciones que son siempre el peristaltismo
que también se da en el intestino, es siempre unidireccional, se contrae un segmento al mismo tiempo que se relaja otro, de tal manera que el bolo vaya siempre en sentido oral a oral, nunca al revés, y cuando se contrae el segundo segmento, queda con un tono un poco más elevado porque las células quedan en el periodo refractario, recuerden, de los potenciales de acción, entonces lo que va a pasar es que se va a relajar Entonces, el bolo no puede ir para atrás, siempre va en sentido unidireccional. Ahora bien, normalmente la contracción y relajación se produce por una acción coordinada, después lo vamos a ver ahora en regulación, entre las neuronas de los plexos intrínsecos y la inervación extrínseca del esófago, pero es muy importante también que se produzca la relajación adecuada de los esfínteres con su contracción posterior. Entonces, cuando la faringe se contrae, en el segundo tiempo de la dilución, para que el bolo pase al esófago, se tiene que relajar el esfínter esofágico superior. Entonces el bolo pasa al esófago. Una vez que el bolo entró al esófago, se contrae el esfínter esofágico superior para evitar el reflujo esófago-faríngeo, que de todas maneras no es tan grave como el reflujo gastroesofágico, como ahora vamos a ver. Bueno, a partir de ahí se va a dar una serie de contracciones peristálticas que en sentido cefalocaudal irán vehiculizando el bolo alimenticio desde el extremo cefálico del esófago hacia el extremo caudal, desde el esfínter esofágico superior hacia el esfínter esofágico inferior. Cuando llega al esfínter esofágico inferior, el esfínter esofágico inferior se tiene que relajar, el bolo pasa al estómago. Cuando el bolo pasa al estómago, el esfínter esofágico inferior se tiene que volver a contraer para evitar el reflujo gastroesofágico, que es más peligroso que el esófago faríngeo, porque como el líquido gástrico es ácido y en el estómago el epitelio está capacitado para soportar ese líquido ácido porque es mucíparo, hay un moco de neutralización y protección que evita que ese ácido clorhídrico pueda lesionar la mucosa, el esófago no dispone de esos mecanismos de protección. Por eso, el reflujo gastroesofágico, si se produce a repetición, puede producir una alteración por irritación del epitelio esofágico que eventualmente podría llevar al cáncer de esófago. Entonces es importante que normalmente no ocurra. Entonces repito, la faringe se contrae, se relaja el esfínter esofágico superior, el bolo pasa al esófago. Ocurre lo que se llama el peristaltismo primario y el bolo va desde el esfínter esofágico superior al inferior. El esfínter esofágico inferior se relaja, el bolo pasa al estómago, el esfínter esofágico inferior se contrae y esto evita el reflujo gastroesofágico. ¿Por qué mencioné un peristaltismo primario? Porque cuando vos comés, primero en ayunas, el esófago tiene un tono, ¿sí? Lo habíamos visto en histología. Se producen los pliegues de vacuidad, tiene un estado semicontracción porque tiene un tono en ayunas. Cuando comes, ese tono es reemplazado por el peristaltismo. Ahora bien, en el momento que vos tragás el bolo alimenticio, tenés lo que se llama el peristaltismo primario, que lleva el bolo hacia el estómago. Supongamos que en alguna de las contracciones que se produjeron, el bolo se haya fraccionado en dos y una primer partícula del bolo llega al estómago, pero otra quedó en el esófago. Esa segunda partícula que quedó en el esófago inicia una serie secundaria de contracciones que constituyen precisamente el peristaltismo secundario para que sea vehiculizada al estómago. Entonces, peristaltismo primario, peristaltismo secundario. Esa es la motilidad del esófago, tarda más o menos 3 segundos para tragar un líquido, 9 segundos para tragar una partícula sólida. O sea que todo el tiempo de la dilución no dura más de 10 segundos. ¿Sí? Bien, con respecto a la regulación, ahora nosotros en la cavidad bucal teníamos el sistema nervioso extrínseco, somático y autónomo. En el esófago tenemos el extrínseco, somático y autónomo, pero incorporamos al intrínseco. Con respecto al sistema nervioso extrínseco somático, controla el músculo esquelético del tercio medio para arriba. Recuerden que el esófago tiene del tercio medio para arriba un origen embriológico del mesodermo branquial, que origina músculos estriados, mientras que el tercio medio para abajo ya tiene músculo liso derivado del mesodermo, de la hoja visceral, del celoma lateral, del mesodermo lateral. Con lo cual, la inervación en el tercio superior tiene que ver con fibras somáticas, el sistema nervioso somático. De ahí en más, el músculo liso es controlado por el sistema nervioso autónomo y en este caso, al igual que para la faringe, que en general, el sistema nervioso autónomo parasimpático es el estimulador y el simpático el inhibidor. Porque el parasimpático lo que hace es estimular el parasimpático es, a través de los nervios vagos que llevan las fibras parasimpáticas, es capaz de estimular la contracción del esófago, la pared muscular del esófago, y de relajar los esfínteres. Entonces favorece el peristaltismo. En cambio,
la descarga simpática puede traer aparejado una disminución del tono en el músculo liso gastrointestinal entre los esfínteres y un aumento del tono en los esfínteres, con lo cual esto perturba el tránsito. Es decir, el parasimpático favorece el tránsito esofágico y el simpático lo disminuye. Bien, pero decíamos que acá se incorporan las neuronas de los plexos, del plexo intrínseco y extrínseco. El plexo submucoso de Meissner y el plexo mesenterico de Auerbach tienen tres tipos de neuronas. Principalmente el de Auerbach tiene más neuronas motoras que sensitivas, el de Meissner también tiene neuronas sensitivas, sensibles, digamos, a los estímulos que provienen de la luz. Con respecto a las neuronas, son de tres tipos: colinérgicas, no adrenérgicas, no colinérgicas excitadoras, no adrenérgicas, no colinérgicas inhibitorias. El nombre de esta neurona tiene que ver con el neurotransmisor que libera. Una neurona colinérgica libera acetilcolina, lo mismo que liberaba el sistema nervioso autónomo parasimpático. Entonces tiene más o menos los mismos efectos, estimuladores. En cambio, las neuronas no adrenérgicas, no colinérgicas, inhibitorias, son capaces de liberar otros neurotransmisores distintos de la acetilcolina y de la adrenalina, porque se llaman no adrenérgicas, no colinérgicas. Por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, el PIB, el péptido intestinal vasoactivo. Entonces, los efectos de los distintos neurotransmisores provocan, a nivel de la regulación de la motilidad esofágica, distintos efectos. Así, por ejemplo, las neuronas no adrenérgicas, no colinérgicas estimuladoras o excitadoras son las que garantizan el tono esofágico en ayunas. Las neuronas colinérgicas son las que favorecen el peristaltismo cuando ingerís comida, y las neuronas no adrenérgicas, no colinérgicas inhibitorias son las que relajan, por ejemplo, el esfínter esofágico inferior. O sea que en ayunas actuarían las no adrenérgicas, no colinérgicas excitadoras, y durante la ingesta actuarían las colinérgicas y las no adrenérgicas, no colinérgicas inhibitorias, sumadas a la inervación extrínseca, al estímulo fundamentalmente parasimpático por las neuronas colinérgicas que son vehiculizadas por el vago, cuyas fibras son vehiculizadas por el vago o neumogástrico. Bien, eso es eso. Bueno, con respecto al estómago, ¿sí?, el cuarto sector en ser analizado, los 5 procesos claves son los siguientes. La secreción es la secreción de ácido clorhídrico. El origen del ácido clorhídrico se encuentra en las glándulas del estómago. Las glándulas del estómago, recuerden que se llaman glándulas cardiales en la región del cardias, corpofúndicas en la región del fondo y del cuerpo, y antropilóricas o simplemente pilóricas en la región del píloro anatómico y del píloro histológico. O sea, cardiales, fúndicas y pilóricas. Siendo las fúndicas las que contribuyen con el mayor volumen al ácido clorhídrico. Bien, ese es el origen. Con respecto al volumen, es la secreción gastrointestinal de mayor volumen y menor pH, ¿sí? Porque el volumen alcanza los 2,5 litros diarios y el pH puede ser en un adulto tan bajo como pH 2, 3, a veces puede llegar en extrema acidez a 1,5, pero bueno, es un pH muy bajo. Recuerden que el pH, para los que no recuerdan que era el pH, es una medida de la acidez de los medios. Si el pH es 7 decimos que es neutro, si está por debajo del 7 decimos que es ácido, y si está por arriba del 7 decimos que es básico o alcalino. Los límites son de 0 a 14, quiere decir que por debajo del 7 es ácido, pero acá es muy ácido, porque tenemos un pH cerca de 1. En el adulto, los niños tienen menos capacidad para acidificar el contenido gástrico, el pH está por arriba de 4, pero en el adulto llega hasta 2 o 3. Bien, con respecto a la composición, bueno, es una secreción que tiene mucho agua, y entre los componentes, los solutos inorgánicos y orgánicos tiene ácido clorhídrico, tiene segregado por las células parietales de las glándulas fúndicas del estómago, tiene pepsinógeno, que se transforma a pepsina, lipasa gástrica, segregada por las células principales de la mucosa gástrica, de las glándulas fúndicas, tiene el factor intrínseco de Castl, que está segregado por las células parietales, tiene mucinas, moco, generado con glucosaminoglicanos, con bicarbonato, generado por las células mucosas superficiales y criptales y por las células mucosas del cuello de la glándula fúndica. Entonces, más allá del agua, los 5 componentes más importantes son el ácido clorhídrico, la pepsina, la lipasa, el factor intrínseco de Castl y el moco. Bien, ¿cuáles son las funciones? El ácido clorhídrico sirve para generar una barrera natural de defensa inespecífica
que lo vimos entre las barreras cuando vimos los P5 de crecimiento y desarrollo. Es decir, muchos de los alimentos que ingerimos que contengan bacterias, porque a lo mejor muchas de las bacterias se eliminan por la preparación, primero por la elaboración del alimento industrialmente, ¿no? Los procesos de pasteurización, etc. Otras se eliminan por cocción del alimento. Primero lavas bien, cuando lavas con una gotita con limón o una gotita de lavandina, las verduras, o eliminamos bacterias peligrosas. Después, los alimentos al cocinarlos también eliminan muchas bacterias. Pero hay otras bacterias que son ingeridas con el alimento inevitablemente. Bueno, cuando llegan al estómago, en el estómago, la mayoría de esas bacterias al pH ácido del estómago no pueden sobrevivir. Con lo cual, mata bacterias, una barrera natural de defensa, y es inespecífica, porque no es que mata a la bacteria A y respeta a la bacteria B. Mata cualquier bacteria que no pueda soportar ese ácido. Bueno, eso lo hace el ácido clorhídrico. Además, el ácido clorhídrico favorece la reducción del hierro, y al reducirse el hierro se puede absorber mejor, así que no en el estómago, el hierro no se absorbe en el estómago, pero al pasar por el estómago y ser reducido por el ácido clorhídrico, esto favorece su absorción en el intestino. Sirve para activar el pepsinógeno o pepsina, porque los hidrógenos del ácido clorhídrico pueden activar este simógeno, el pepsinógeno, en su enzima activa que es la pepsina. Bueno, esas son unas funciones del ácido clorhídrico. ¿Qué función tiene el moco? El moco protege la barrera mucosa, como habíamos dicho antes. El ácido clorhídrico se segrega, después van a ver el mecanismo, nunca como ácido, sino que el ácido clorhídrico de la fórmula es HCl, hidrógeno y cloro. La célula parietal segrega el hidrógeno intercambiado con potasio y toma el bicarbonato y el cloro, los intercambia hacia la sangre y vierte el cloro hacia la secreción. Una vez que atravesó la barrera mucosa, hidrógeno y cloro se juntan para formar el ácido clorhídrico. Quiere decir que entre el ácido clorhídrico y la célula está toda esa barrera mucosa que genera un gradiente de neutralización para evitar que el pH ácido del estómago pueda degradar la mucosa. Cuando esto ocurre, ya sea por estrés, por hipersecreción gástrica ácida, por disminución de la secreción de moco, por abuso de antiinflamatorios, de alcohol, de algunos irritantes gastrointestinales, se pueden producir úlceras gástricas, que en el grado más severo de la úlcera puede producirse una perforación gástrica, y esta perforación gástrica puede llegar a ser mortal. Bueno, normalmente no ocurre porque el moco es una barrera de protección. Después tenemos las enzimas. La gran enzima del estómago es la pepsina, ¿sí? Se segrega como simógeno el pepsinógeno, se activa, ahora después vamos a ver cómo, a pepsina, e inicia la digestión de las proteínas. También hay lipasa gástrica, pero si el pH es 1 o 2, la lipasa gástrica tiene poca acción, ¿sí? El factor intrínseco de Castro, habíamos mencionado que es una sustancia que se une a la vitamina B12 para que la vitamina B12, que sería el factor extrínseco, se pueda absorber en el intestino, y como la vitamina B12 sirve para la formación de glóbulos rojos, ese factor intrínseco de Castro es un factor antianémico, porque al unirse a la vitamina B12 y favorecer su absorción, evita la anemia por disminución en la eritropoyesis. Entonces, ácido clorhídrico, vamos a resumir un poquito. Con respecto a las secreciones del ácido clorhídrico, origen, las glándulas gástricas, cardiales, púndicas, pilóricas. Volumen, hasta 2,5 litros por día. pH, bajo en el adulto, 1, 2, 3. Composición, agua, ácido clorhídrico, moco, pepsinógeno, que se activa pepsina, factor intrínseco de Castro y lipasa. Funciones, barrera natural de defensa inespecífica, favorece la absorción del hierro, favorece la activación de la pepsina, del pepsinógeno a pepsina, esta digiere proteínas, la lipasa digeriría lípidos, pero esta acción es poco significativa, el factor intrínseco de Castro favorece la absorción de la vitamina B2. Bien, eso es secreción. Con respecto a la digestión, ya lo mencionamos, se detiene la digestión de los glúceos que se había iniciado en la boca. ¿Por qué? Porque la amilasa salival tiene un pH óptimo de 7. Al llegar al estómago, donde el pH es inferior a 7 y puede ser tan bajo como 2 o 3, esta enzima deja de actuar. Como el tiempo de tránsito en la cavidad bucal, la orofaringe, el esófago era 10 segundos, prácticamente esta enzima, que es una muy buena enzima, la amilasa salival, no alcanza a realizar una digestión significativa del almidón debido al escaso tiempo de tránsito en cavidad bucal, orofaringe y esófago. Bien, al llegar al intestino, al estómago se detiene, pero en el estómago se inicia la digestión de las proteínas por la pepsina. La pepsina se segrega con un simógeno, que es pepsinógeno, por las células principales de la glándula fúngica del estómago. En la luz, los hidrógenos son capaces de activar del ácido clorhídrico
el pepsinógeno pepsina y después por un fenómeno que se llama autocatálisis, la pepsina ya activa en la luz es capaz de activar el pepsinógeno que llega. Bien, absorción. Acá ya tenemos un epitelio simple, porque un epitelio simple mucíparo, cilíndrico simple mucíparo. Los epitelios simples están especializados para la absorción, pero este no es muy permeable. En el estómago se puede absorber algo de agua, algunos medicamentos, alcohol, pero los nutrientes no. El gran territorio de absorción de nutrientes no es el estómago, es el intestino. Bueno, con respecto a la motilidad, es bien compleja. La motilidad gástrica tiene 3 tiempos. El estómago hace primero una relajación receptiva, luego movimientos de mezcla y luego el vaciamiento. La relajación receptiva se produce cuando se contraía el último segmento del esófago y se relajaba el esfínter esofágico inferior para que el bolo alimenticio pase al estómago. Eso encuentra el estómago relajado para recibir el alimento. Eso se llama relajación receptiva. Después, una vez que se llena el estómago y se cierra, digamos, se contrae el esfínter esofágico inferior, comienzan los movimientos de mezcla. En el estómago, el músculo liso liso de la pared es trilaminar. El único sector del aparato digestivo, lo mismo en histología, donde el músculo liso no tiene 2 capas, circular y longitudinal, sino que tiene 3, oblicua, circular, longitudinal. Favorece los movimientos de mezcla. Estos movimientos de mezcla mezclan, valga la redundancia, el jugo gástrico con el bolo, con los alimentos, y forman el quimo. A la secreción del estómago, al contenido del estómago se llama quimo. Bueno, finalmente, cuando el quimo llega al antro, el antro al distenderse se contrae bruscamente, esto se llama bomba de Cannon o sístole antral, sístole porque es como el corazón que se contrae, y bruscamente el quimo pasa al píloro, del antro al píloro. El píloro, recuerden que tenemos un píloro anatómico y un píloro histológico. El píloro anatómico es un anillo muscular, que cuando lo distendés se contrae. Esta contracción del píloro produce una retropropulsión del 90% del quimo hacia el estómago y una propulsión del 10% al duodeno. Entonces, cuando el 90% que volvió al antro distiende el antro, se vuelve a repetir el proceso y entonces el vaciamiento se va produciendo en forma regular. Vos podés comerte una comida en segundos, en minutos, pero el estómago tarda entre 1 y 4 horas en vaciarse al intestino. Esto favorece también, favorece los mecanismos digestivos del estómago, etc., pero además también protege al duodeno. Porque al igual que el esófago, el duodeno carece de un epitelio, una mucosa, que pueda tolerar el ácido clorhídrico. Con lo cual, le das tiempo al duodeno de que vaya neutralizando el ácido a medida que vos se lo vertís. Así que el tiempo de vaciamiento gástrico tiene que ser lento. Todo esto está regulado. Con respecto a la regulación, hay 3 fases en la regulación de la motilidad y de las secreciones gástricas. Una fase cefálica, cuando nosotros vemos un alimento, olemos un alimento, le sentimos el gusto del alimento o pensamos en un alimento, esos estímulos hedonistas vinculados al placer no solo producían que se te llene de agua la boca por secreción salival, sino que te haga ruido la panza cuando tenés hambre. ¿Por qué? Porque vos todavía no comiste el alimento, pero a través de los vagos que llegan al estómago se produce una descarga vagal a este nivel que inicia contracciones y secreción ácida. De hecho, con la panza vacía, por así decirlo, hay veces que te da como acidez, sobre todo en personas predispuestas a esto, que tienen hipersecreción o que están estresadas. Y esto es porque ya se inicia la secreción de ácido. Y además la contracción contra un contenido que en parte es aire y en parte es líquido, genera lo que se llaman los ruidos hidroaéreos, ese ruido que te hace la panza cuando tenés hambre. Entonces, esto pasa ya en la fase cefálica. En el problema, el chico siente olor a carne asada, se le llena de agua la boca y le hace ruido a la panza. Es la fase cefálica de la regulación gástrica. Después vos comés el alimento y llega efectivamente al estómago y receptores presentes en la mucosa, quimioreceptores que son estimulados por por la composición química de determinados alimentos, osmoreceptores que son estimulados por el aumento de la osmolaridad o concentración del líquido gástrico a medida que va llegando el alimento, mecanorreceptores, es decir, la distensión del estómago, empiezan a controlar la motilidad y la secreción. Esta es la fase gástrica de la regulación gastrointestinal. Finalmente, cuando el alimento se vacía hacia el intestino, existe una fase intestinal. La fase intestinal es inhibitoria. Generalmente unas células APUT del intestino que segregan colecistoquinina, lo que hacen es, la colecistoquinina lo que hace es inhibir la secreción gástrica, la motilidad gástrica, para que el estómago deje de vaciarse en el intestino hasta que no neutralice lo que ya se vació.
mecanismo regulatorio. Entonces tengo tres fases. Fase cefálica, fase gástrica, fase intestinal. La cefálica está dada por el vago, la gástrica está dada por el vago, pero también por las neuronas intrínsecas del epitelio, de la pared del estómago, por el sistema PUD del estómago, que ahora van a ver, y una fase intestinal que está dada por las células APUD del intestino. Cefálica, gástrica, intestinal, estimulatoria e inhibitoria. Bueno, mencioné las células APUD. Las células APUD del estómago, como las células APUD de todo el cuerpo, son células el sistema APUD, perteneciente a un sistema que es el sistema APUD. El sistema APUD, que habíamos dicho que quiere decir APUD en una sigla, que quiere decir Amine Precursor Uptake Decarboxylation, es decir, son células captadoras y decarboxiladoras de precursores de aminas, es un sistema distribuido a lo largo de todo el cuerpo, en distintos órganos, cuyas células captan precursores de aminas, los decarboxilan y generan la amina completa, la amina activa, digamos. Esa amina biógena o activa actúa como una hormona de acción local, ¿sí? Todas las células del sistema PUD se originan generalmente en la cresta neural, derivan del neuroectodermo de la cresta neural y se ven al Mo teñidas con sales de cromo o sales de plata, por eso decimos que son cromo-argentafines. Ahora, estas células varían en distintos, por ejemplo, las células APUD pueden estar en el aparato respiratorio, donde se las llaman neuroendocrinas, pueden estar las células de la glándula tiroides, las células C, de la tiroides, las parafoliculares, pertenecen al sistema PUD. Bueno, y también en el aparato gastrointestinal, en el estómago y en el intestino. Pero hay distintos tipos de células APUD. En histología vimos que se las puede dividir en abiertas y cerradas según la forma, ¿sí? Pero en fisiología, según su secreción, tenemos las células G, las células D, las células S, las células I, etc. En el estómago las que tienen que recordar son fundamentalmente las células G, que segrega gastrina, y la célula D, que segrega somatostatina. La gastrina es estimuladora de los procesos de motilidad y secreción, y las células D, la somatostatina, es inhibitoria. Después hay otra célula que segrega histamina, que algunos consideran parte del sistema PUD y otros no. Entonces, los que no la llaman, a la célula que segrega histamina, la llaman ECL, enterochromafin-like, quiere decir similar a las células enterochromafines sin serlo. Bueno, estas segregan histamina y la histamina lo que hace es también un efecto estimulatorio de la secreción de ácido clorhídrico, etc. ¿Estamos? Bien, esa es la regulación del estómago. Bueno, y así llegamos al intestino delgado. El intestino delgado, cuyos segmentos son el duodeno, el yeyuno, el ilion, es un sector donde ocurren muchas cosas. Hay muchas secreciones, hay muchos procesos digestivos, muchos procesos absortivos, que la motilidad es compleja, la regulación también lo es. Con respecto a la secreción, tres secreciones se vierten aquí, que son la secreción pancreática, la secreción biliar, o sea, la bilis, y también la secreción entérica, el jugo entérico, producido por el propio intestino. Con respecto al origen, el jugo entérico lo producen las glándulas de Lieberkühn, que están en el corion de la mucosa, y también las glándulas de Brunner en el duodeno, ¿sí? Que son submucosas. El yeyuno y el ilion no tienen glándulas en la submucosa. Con respecto a la secreción pancreática, la producen los acinos del páncreas, la porción exócrina del páncreas. Recuerden que el páncreas es una glándula anfícrina que tiene una porción exócrina formada por acinos serosos, similares a los de las glándulas salivales, y una porción endócrina que está formada por los islotes de Langerhans. Acá la secreción es la exócrina. Y con respecto a la bilis, la produce el hígado, se almacena en la vesícula biliar y luego se almacena y se concentra en la vesícula biliar y luego se vierte a través del colédoco al intestino, junto a la secreción pancreática, en la carúncula mayor, en la segunda porción del duodeno. Bueno, entonces, entérica, pancreática, biliar. Con respecto al origen, la entérica, glándulas de Lieberkühn y de Brunner. Con respecto a la pancreática, el páncreas, la porción exócrina, los acinos. Y con respecto a la biliar, yo tengo una bilis hepática producida por los hepatocitos y una bilis vesicular, que es la que la vesícula biliar vierte, pero que no es otra, sino que es la bilis hepática, que cuando se almacena en la vesícula, se modifica en su concentración, en su pH, etc., y forma la bilis vesicular. Con respecto al volumen, el jugo entérico es 1 litro por día, el jugo pancreático es 1,5 litros por día, la bilis es medio litro por día, aproximadamente. Con respecto al pH, son todos líquidos alcalinos. Todo el pH de los tres líquidos, después lo vamos a ver en profundidad, están por arriba del 7. Con respecto a la composición, bueno, acá vamos a separar. El páncreas tiene una secreción, tiene dos cosas básicas. Los acinos tienen una célula que es la centroacinosa,
y las células acinosas. Las células acinosas segregan enzimas, ¿sí? Para metabolismo de glúcidos, digestión de glúcidos, de lípidos, de proteínas, de ácidos nucleicos, otras cosas. Mientras que la célula centroacinosa es parte del conducto intercalar del páncreas, junto al conducto intercalar y al conducto estriado o secretor, generan fundamentalmente bicarbonato de sodio. Entonces, las células centroacinosas inductales liberan bicarbonato, segregan bicarbonato y las células acinosas enzimas. Con respecto a la función, ¿para qué sirve el bicarbonato? El bicarbonato sirve para la neutralización del quimo gástrico que el estómago vierte al intestino. ¿Para qué sirven las enzimas? Para la digestión de glúcidos, lípidos y proteínas. ¿Qué enzimas tenemos? Para proteínas tenemos la tripsina, la quimotripsina, la carboxipeptidasa. Para glúcidos tengo la amilasa pancreática, la alfa-amilasa pancreática, y para lípidos tengo la lipasa pancreática, ¿sí? Bueno, después también tengo las ribonucleasas, desoxirribonucleasas, fosfolipasas. La secreción pancreática es muy rica en enzimas. Bien, con respecto a la secreción, al jugo entérico, el jugo entérico tiene moco, tiene bicarbonato, también contribuye sobre todo a la secreción de la glándula de Brunner, a la neutralización del quimo gástrico del ácido, el quimo ácido del estómago, pero además tiene enzimas, ¿sí? Que están presentes en el glucocáliz de los enterocitos o células absorbentes del intestino. Tales enzimas son, también para los tres metabolismos tenemos, para el metabolismo de las proteínas, la aminopeptidasa, las dipeptidasas, las tripeptidasas. Para el metabolismo de los glúcidos, la oligo 1,6 glucosidasa, la maltodriasa, la maltasa, la lactasa, la sacarasa. Para el metabolismo de lípidos tengo la isomerasa, que después vamos a ver para qué sirve. También hay una lipasa, que es la lipasa intestinal. Bien. Y tengo lisozima, que segregan las células de Paneth, que son células intestinales y que sirven para degradar bacterias, para evitar el sobrecrecimiento bacteriano. Bueno, y después tengo la secreción biliar. La bilis no se parece a ninguna de las otras secreciones del tubo digestivo, porque primero es una secreción bastante concentrada, más que el resto, sobre todo la bilis vesicular. Una vez que la bilis hepática pasó a la vesícula y la vesícula absorbió agua, tiene hasta un 8% de solutos. Las otras secreciones no superan el 2% de solutos. Tiene 98-99% de agua, 1 a 2% de solutos. La bilis vesicular puede tener 92% de agua y 8% de solutos. Es bastante concentrada. Después, bueno, tiene iones como calcio, cloro, bicarbonato, etc. Pero además tiene colesterol, fosfolípidos y lo más bilirrubina, que le da un color amarillento, que es lo que le da el color a la materia fecal, que es un pigmento derivado de la degradación de la hemoglobina en los glóbulos rojos. Pero además tiene ácidos biliares y sales biliares, que son agentes emulsionantes o emulsificantes. Sirven para que las grasas, que son naturalmente hidroinsolubles, puedan formar unas gotas denominadas micelas para que se puedan digerir y para que se puedan absorber. La secreción biliar es clave para la digestión y absorción de las grasas. Bien, con respecto a la digestión, bueno, termina la digestión de glúcidos, que había comenzado en la boca y que se había detenido en el estómago. Termina la digestión de proteínas, que se había iniciado en el estómago. Empieza y termina la de lípidos, que podría haberse iniciado en la boca por la lipasa lingual, pero que ahora es significativa por la lipasa pancreática. O sea que terminan de digerirse todos los nutrientes ingeridos con la dieta. Y acá es el sector donde se van a absorber. El intestino, especialmente el intestino delgado, tiene un montón de estructuras que aumentan su superficie de absorción, que son los pliegues de Kerkrin o válvulas conniventes, que son macroscópicas, las vellosidades, que son microscópicas, y las microvellosidades, la chapa estriada, que son ultramicroscópicas. Esto aumenta 2 millones de veces el grado de absorción intestinal, y esto permite que se absorban los monosacáridos, producto de la digestión de los glúcidos, los ácidos grasos y el glicerol, producto de la digestión de los lípidos, y los aminoácidos y péptidos pequeños, producto de la digestión de proteínas. ¿Y a dónde se absorben? Glúcidos y proteínas se absorben fundamentalmente a la sangre. ¿A qué sangre? La sangre portal, que lo va a llevar al hígado. El primer órgano que recibe la mayoría de los nutrientes ingeridos con la dieta es el hígado, a través de la circulación portal. En cambio, con respecto a los lípidos depende. El glicerol puede pasar a la sangre portal o puede utilizarse dentro de la célula hepática, la célula intestinal, para sintetizar lípidos dentro de la célula. Con respecto a los ácidos grasos, los de que tienen menos de 10 carbonos pueden entrar a la sangre portal
e ir al hígado, pero los que tienen más de 10 carbonos se unen al glicerol para formar triacilglicéridos dentro de la célula intestinal. Estos triacilglicéridos se unen a proteínas sintetizadas por la célula intestinal y forman los kilomicrones, que son partículas de grasa que se vierten a partículas lipoproteicas que se vierten a la linfa, al vaso quilífero central de la vellosidad. Y de ahí se vierten a través de la circulación linfática en la circulación general en el confluente yúgulo-subclavio. Van vía conducto torácico hacia el confluente yúgulo-subclavio del tórax, con lo cual saltea el hígado, no va primero al hígado. Primero se vierte en la circulación general, va al corazón, del corazón al pulmón, del pulmón vuelve al corazón, del corazón se lleva a los distintos órganos, entre ellos el hígado. O sea, es uno de los últimos órganos en recibir. En resumen, chicos, los glúcidos y las proteínas, una vez digeridos, pasan a la sangre portal, que los lleva al hígado, mientras que los lípidos, los pequeños y más solubles, o el glicerol, pasan a la sangre portal, pero los más grandes se absorben por linfa y llegan a la circulación general. Bueno, con respecto a la motilidad, los dos procesos básicos, tanto de intestino delgado como grueso, son los movimientos propulsivos y los movimientos de mezcla. Los movimientos propulsivos constituyen el peristaltismo como en el esófago, mientras que los movimientos de mezcla son movimientos segmentarios. En el peristaltismo, si se contraía un sector proximal, el distal se tenía que relajar para que el contenido sea propulsado. Por eso es propulsivo. En cambio, los movimientos segmentarios se contraen dos segmentos, uno proximal y uno distal, y te queda en el medio, como si fuera una salchicha, te queda un segmento donde los jugos digestivos se mezclan con los nutrientes para poder producir la digestión y absorción. Ese es un movimiento de mezcla. Acá se llaman segmentaciones a estos movimientos de mezcla. Bueno, y así se produce la mezcla de, por ejemplo, el quimo del estómago con las secreciones biliopancreáticas y se van a producir los kilomicrones, etc. Y esto forma el kilo. El kilo es el quimo neutralizado y rico en grasas. Se produce la digestión y absorción, se reabsorbe mucha agua. Una de las cosas de lo que no hablamos, se absorbe, no reabsorbe, es que en el intestino delgado se pueden absorber hasta 7 litros de agua diaria. Vos no tomás 7 litros, vos tomás 2, pero si vos incorporás 1,5 litros de saliva, 2,5 litros de jugo gástrico, 1 litro de secreción, de secreción entérica, 1,5 litros de secreción pancreática y medio litro de secreción biliar, son 9 litros. Miren, 1,5 litros de saliva, más 2,5 litros de jugo gástrico. 1,5 litros y 2,5 litros son 4 litros, ¿no? A ver, 1,5 y 2,5, 3, 4 litros. Más 1 litro de jugo entérico, 5 litros. Más 1,5 litros de 7 litros. Ahí tenemos 7 litros que son manejados por el intestino. Esos 7 litros se pueden absorber, ¿no es cierto? Bueno, entonces, al absorberse estos 7 litros, se va solidificando el kilo y forma las heces, la materia fecal. En realidad, la materia fecal del intestino delgado todavía es muy líquida, porque todavía puede tener 2 litros de agua diaria, ¿no? Al pasar al intestino grueso se hace semisólida para ser eliminada, ¿tá? Pero todavía es una materia fecal líquida. Entonces, hasta acá tenemos que de la cavidad bucal a la faringe, o sea, a la cavidad bucal entran los alimentos. De la cavidad bucal a la faringe pasa el bolo. De la faringe al esófago pasa el bolo. Del esófago al estómago pasa el bolo. Del estómago al duodeno pasa el quimo. Del duodeno al yeyuno pasa el kilo. Del yeyuno al ilion pasan las heces, que son semilíquidas. Del ilion al intestino grueso pasan las heces semilíquidas. Del intestino grueso al exterior pasan las heces semisólidas. Bueno, muy bien. Con respecto a la regulación tenemos regulación extrínseca, regulación nerviosa, regulación humoral. Con respecto a la nerviosa puede ser extrínseca o intrínseca. Con respecto a la extrínseca tengo el sistema nervioso autónomo, parasimpático y simpático. El parasimpático estimula el peristaltismo y relaja los esfínteres. El simpático inhibe el peristaltismo y contrae los esfínteres. Con respecto a la regulación nerviosa intrínseca, tengo las neuronas de los plexos de Meissner y de Habermas. Acá vamos a ver un montón de reflejos, que lo vamos a realizar en la clase de motilidad. El reflejo gastrocólico, el enterogástrico, el gastroiliar, etc. Algunos de los cuales se producen simplemente por interacción con una asa corta, reciben las neuronas del plexo de Meissner reciben la información sensitiva y las neuronas del de Habermas producen la contracción o la secreción. Otros tienen una asa un poco más larga,
controladas por ganglios simpáticos, por ejemplo, que son prevertebrales, y otros directamente, la asa más larga, llegan como reflejo de defecación, tienen que llegar hasta el sistema nervioso central, de ahí estimular determinadas neuronas y después por vía eferente, o sea, parten del intestino la vía eferente, se integran en el sistema nervioso central, en la médula espinal, por ejemplo, y la vía eferente parte del sistema nervioso central. Se van a ver una serie de reflejos. Bien, también existen células APUD, son distintas en el estómago, o sea, hay otros tipos de células APUD. Les voy a recordar dos hoy, que son la célula S y la célula I. La célula S segrega secretina y la célula I segrega colecistoquinina, que también se llama pancreosinina. Estas dos hormonas son capaces de regular, bueno, la colecistoquinina tiene un montón de funciones, porque inhibe el vaciamiento gástrico, ¿sí? Puede causar saciedad, o sea, es una hormona que causa saciedad a nivel encefálico, pero a nivel de, por ejemplo, de la secreción pancreática y biliar, se la llama pancreosinina porque estimula la secreción de enzimas por la célula sinosa del páncreas, y se la llama colecistoquinina porque estimula la contracción y el vaciamiento de la vesícula biliar. Cole, quiere decir bilis, cisto, vesícula. La colecistoquinina estimula el vaciamiento, la contracción y vaciamiento de la vesícula biliar. Con respecto a la secretina, estimula en el páncreas la secreción de un líquido rico en bicarbonato, por las células centroacinosas y ductales, mientras que a nivel del hígado estimula la secreción de bilis por los hepatocitos. ¿Estamos? Bien, entonces, secreción, bilis, jugo entérico, jugo pancreático. Digestión, termina de glúcidos, lípidos y proteínas. Absorción de todos los nutrientes. Glúcidos y proteínas hacia la vía sanguínea, portal, al hígado, los lípidos en parte de la sangre portal y en parte de la linfa. Motilidad, movimientos de mezcla segmentarios y movimientos peristálticos o propulsivos, y con respecto a la regulación, extrínseca, nerviosa y humoral, la nerviosa, extrínseca, intrínseca, la extrínseca por el autónomo simpático, por el autónomo parasimpático, la intrínseca por los plexos de Meissner y de Haber-Bach, y la humoral por el sistema PUD, como las células S y las células I, que liberan secretina y colecistoquinina o pancreosinina. Bueno, nos queda el intestino grueso. Bueno, finalmente llegamos al intestino grueso, cuyas partes eran el ciego, aquí, que tiene el apéndice, ciego, apéndice, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoide, y después tengo el recto y el ano, y el conducto anal. Bueno, con respecto a los 5 procesos, con respecto a la secreción, en el intestino grueso es jugo entérico, jugo colónico, digamos, del propio intestino grueso. Fundamentalmente es rico en moco. Las células caliciformes van aumentando en el sentido distal porque a medida que se va solidificando la materia fecal, esta materia fecal necesita lubricarse mejor para no desgarrar, digamos, el epitelio, que es cilíndrico simple, con lo cual no está preparado para el roce continuo. Entonces la materia fecal, que en el intestino delgado no había tanto problema porque era líquida, semilíquida, acá que es semisólida, es necesario lubricarla bien. Entonces el contenido de células caliciformes va aumentando. Esta secreción es producida fundamentalmente por las glándulas de Lieberkühn, que están en el intestino grueso igual que en el delgado, solo que no hay glándulas de Brune, porque esas solo están en el duodeno. Con respecto a la digestión, no hay digestión significativa de nada, porque prácticamente la digestión se había producido en el intestino delgado. Algunas cosas pueden ser digeridas por las bacterias intestinales, y como las bacterias intestinales van aumentando a medida que me acerco al intestino grueso, este proceso digestivo podría ser contribuido por las bacterias intestinales, pero no que pueden hacer, por ejemplo, fermentación láctica de algunos hidratos de carbono, etc. Pero no por los enterocitos, porque en realidad la digestión se produjo en el intestino delgado. Con respecto a la absorción, en los pliegues llamados austras, que vieron o que verán con Fernando en anatomía, se absorbe agua y algunas vitaminas. Con respecto a la motilidad, se producen movimientos propulsivos, que son el peristaltismo, y también movimientos que se llaman en masa. Los movimientos en masa son 3, 4 por día, generalmente se producen después de la primera comida, 30 minutos, 1 hora, cuando vos te levantás a la mañana, después del desayuno, y favorecen, el hábito evacuatorio. Hay muchas personas, con su primera comida del día, con el desayuno, después tienen que ir al baño. Después ya vamos a ver en la UP6, creo que donde vamos a hablar de los procesos excretores, que el fenómeno de la defecación tiene muchos condicionantes. Pero bueno, estos movimientos, decíamos, el movimiento peristáltico, los movimientos propulsivos como los movimientos peristálticos y los movimientos en masa, que son masivos,
grandes segmentos del intestino grueso se contraen y desplazan la materia fecal en sentido distal, hacia el ano, hacia el recto. Bueno, y con respecto a los movimientos de mezcla, tenemos las austraciones, que es la formación de las austras cuando se contraen el músculo circular, se contraen las tenias del colon, que es el músculo longitudinal dividido en haces, entre haces longitudinales que se llaman tenias del colon, y se forman como bolsitas donde se absorbe agua y vitamina que se llaman austras. Bien. Esto en cuanto a la motilidad. Con respecto a la regulación, es igual que en el intestino delgado, es decir, tengo una regulación nerviosa extrínseca e intrínseca y una regulación humoral. En cuanto a la regulación nerviosa extrínseca, el sistema nervioso autónomo parasimpático favorece el peristaltismo, favorecerá la defecación, mientras que el simpático lo disminuye. Con respecto al intrínseco, los plexos de Meiner y de Auerbach, que están relacionados con el control de la motilidad y de las secreciones. Y con respecto a la regulación humoral, las células APUT del intestino grueso, que son distintas a las del delgado y son distintas a las del estómago, se agregan otras sustancias que ya iremos viendo, son capaces de contribuir a la regulación de la fisiología del colon. Bueno, y así llegamos a que la materia fecal termina acumulándose en la ampolla rectal cuando se alcanza cierta presión. Bueno, entonces la ampolla rectal se va, el recto se va acomodando a volúmenes de materia fecal, pero a medida que se va distendiendo, eso te va a dar, más allá de determinados milímetros de mercurio de presión, te va a dar el deseo de defecar. Vos podés defecar o no. Si no defecás, puede haber una retropropulsión al sigmoide, como pasaba con el estómago, que el estómago tenía propulsión, retropropulsión entre el recto y el sigmoide, puede pasar lo mismo. Vos podés tener deseo de defecar y defecar o no, o retener, ¿sí? Después de que controlamos los esfínteres, el esfínter anal, después de que pasó esa etapa, nosotros podemos defecar o no voluntariamente. Entonces, ahora, si queremos defecar, se inicia un reflejo de defecación de asa larga, controlado por los segmentos S2, S3, S4 de la médula sacra, de la médula espinal, donde se encuentran neuronas parasimpáticas que van a producir la contracción del recto, la relajación de los esfínteres. Además, a nivel somático y voluntariamente tenés que relajar el esfínter anal externo. El ano tiene dos esfínteres, un interno que es liso y uno externo que es estriado esquelético. El liso se relaja por acción parasimpática involuntaria, pero al externo tenemos que relajar nosotros. Bueno, y así se produce la evacuación o defecación. Entonces, hemos visto cómo un alimento ingerido por la boca es expulsado después, digamos, luego de producirse su procesamiento, la digestión de sus nutrientes, la absorción de los nutrientes y la formación de la materia fecal, termina excretándose la materia fecal por el ano. Todos estos órgano por órgano, que son 8 sectores, lo que vos tenés que analizar son los 5 procesos claves: secreción, digestión, absorción, motilidad y regulación. Y esta es básicamente la fisiología gastrointestinal. Lo que vamos a hacer en próximas clases es profundizar sobre las secreciones, profundizar sobre la motilidad. En química vamos a hablar de la digestión y absorción de nutrientes, profundizar cada aspecto. Pero si vos quisieras relatarla del principio hasta el final, brevemente, integrando todos los conceptos, esta sería una buena forma de hacerlo. Nos vemos en la próxima, queridos polluelos, y cuídense.